Hola mucha, soy su streamer Carlitos. Hoy, en el video de hoy, les voy a dar mi, dar mi review o mi rolling review es- de la película de Sam Raimi, de la película original de Spider-Man de Sam Raimi, Spider-Man, la uno o Spider-Man uno con Tobey Maguire. Entonces aquí vamos, mucha. Lo que me, lo que me, lo que me gustó de esta película, obviamente lo que me gusta de esta película es que por primera vez en, en forma de película, vamos, vemos a nuestro arácnido favorito saltando a la pantalla grande, en este caso en el cine, en este caso en el cine, y también vemos a, a la, a su otra parte a la otra parte del hombre araña, a Peter Parker, un nerd, un nerd, un nerd bien inteligente, muy inteligente de Nueva York, que por un acci- por un por un accidente, por casi, por, por circunstancias, por una circunstancia muy chistosa, el Peter Parker es mordido por una araña radioactiva que que, que muta la mordida, gracias a la mordida de la araña radioactiva o esta especie de araña, muta su, sus partículas, sus, sus, las células, sus células de su cuerpo y su ADN que gracias a la mordida él, él tiene poderes. Por ejemplo, por ejemplo, como yo, Peter, Peter en los viejos cómics de Marvel y actuales y en los nuevos cómics de Marvel, él tiene, Peter tiene lentes. Peter Parker tiene lentes tiene lentes. Pero cuando él es mordido por esta araña radioactiva o la especie o esta nueva especie de araña radioactiva, él no puede ver con sus lentes bien, pero cuando se quita sus lentes, él los puede ver bien, puede ver bien y y además de ver muy bien sin lentes, en vez de tener un cuerpo de alguien divilucho, divilucho o un costal de papas que puedes tirar, que puedes tirar como un costal de papas, tiene el tipo de cuerpo, el tipo de cuerpo que tiene la roca, bien cuadrado y bien, 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 bien de a huevo, bien chilero. Pero obviamente, pero obviamente Peter no es no es el único que tiene un accidente muy, que no tiene un, que no tiene, que no, que Peter no es el único que tiene un accidente
un accidente como, como este. En el caso del papá del mejor amigo de Peter, Harry Osborn, o sea, el señor Osborn, que es gerente y jefe de, de los de, de industrias de las industrias Os, Oscorp o, o, o del bufete Oscorp. El señor Osborn es un científico muy inteligente también, pero su gran compañía que él construyó desde abajo en, en, en la película o en la película y en muchas en muchas versiones de de Marvel, de los cómics de Marvel, vemos al señor Osborn y su compañía que está a punto de caer. O sea, la compañía está mal. Y gracias a que las fuerzas armadas de Estados Unidos dicen que las armas de Oscorp son anticuadas, anticuadas y no son muy, muy confiables. Muy confiables, no son muy confiables para usar en contra de oponentes en contra de oponentes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y enemigos de Estados Unidos. De Estados Unidos. Y esto enoja al señor, al señor, al señor Osborn y mm, él dice, ustedes se creen muy caqueros, muy, muy de la high, muy de la high class, o como dijeran en una obra de Guatemala, caquero que es uno. Entonces, el señor Osborn el señor Osborn se siente muy, siente que el- los directivos de Oscorp y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos le faltaron el respeto. Entonces él le está diciendo a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y a los directivos de su compañía que ustedes se creen caquero, caquero, que le está diciendo, el señor Osborn le está diciendo a sus directivos de Oscorp y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que caquero que es uno. En este caso, en vez de decir, en este caso, en una forma chistosa, como la obra de Guatemala, como la obra de Guatemala que les mencioné, que vino de esa frase. En este caso, igual que la obra es un poco chistosa, pero tiene un contexto serio. Obviamente, lo que estoy diciendo, caquero que es uno, es la parte chistosa, pero en este caso es chistoso, pero en un contexto serio. El contexto serio de la frase que les acabo de mencionar es que, que el señor Osborn les quiere decir, me están retando, entonces
yo les voy a probar que mi tecnología o la tecnología de Oscorp es la mejor opción que ustedes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pueden tener o van a tener para defender nuestro país. Y también le estoy diciendo lo mismo, a los directivos de su compañía, de Oscorp, lo mismo. Entonces, con eso, el señor Osborn crea una pócima, una, una poción o pócima, o como le quieran llamar, que vuelve a cualquier humano, básicamente, invencible. Básicamente que nada, básicamente esta poción o pócima puede, puede transformar a cualquier humano, a cualquier humano ordinario en un superhumano, o da a un superhumano que no puede ser lastimado o dañado por cualquier cosa. Pero esta pócima que el señor Osborn crea, o esta poción que el señor Osborn crea con su tecnología, tiene sus fallas secundarias. Y esta falla secundaria es que la persona que se toma la poción es fuerte, pero tiene una ira y tiene un enojo o ira que no se puede controlar hasta el punto de matar a cualquier persona. Y como les dije, esta poción puede volver a cualquier humano ordinario en un superhumano que no puede ser destruido. Y puede tener habilidades especiales como saltar, saltar muy alto, muy alto. Entonces, el señor Osborn se toma la poción que es verde, su poción que él creo que es verde. Pues el caso es que se tomó mucho de su poción, y y cuando, y cuando, y cuando se despertó de, ese, de tomarse su poción que lo dejó inconsciente, él ataca a uno de sus científicos y lo mata de- y lo mata a consecuencia a la consecuencia de la de la poción verde que él creó, y gracias al enojo que esa misma poción causa o causó en él, que no se puede controlar. Pero otra cosa que esta poción más tarde vemos vemos en la película, además de causar enojo extremo sin control, y esto causa y este enojo causa que la persona que se toma esta poción se mate a personas inocentes. También esta poción causa que la persona que se tome esta poción verde tenga otra tengo tenga dos caras. A lo que me refiero es dos personalidades, una versión buena y una versión mala.
¿ok? Y en este caso, la versión mala del señor Osborn es el mismo, pero con malas intenciones. Y la versión mala del señor Osborn es la personalidad que nosotros conocemos como el Duende Verde o en inglés el Green Goblin. El Green Goblin. Y regresando a Peter, regresando a Peter, Peter tiene una buena relación con su tía, con su tía y su tío, con su tía May y con su tío Ben. Claro que, como todos sabemos, en los cómics de Marvel, los papás de Peter mm, se mueren. Y como todos sabemos, es que todos sabemos, y, y claro que todos sabemos que la tía May y el tío Ben adoptan a Peter como su hijo. Además de además de ser su, además de ser su sobrino, además de ser su sobrino, lo adoptan como su hijo. Pero, 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 pero por alguna razón, en un punto de la película o en un punto de los cómics y de la película, de los cómics y de la película, Peter le dice a su tío Ben que no sea, que no crea, que él no, que su tío Ben no es no su, no su papá, no su papá, que el tío Ben no crea que es su papá. Entonces, esto causa que el tío Ben se ponga se ponga triste y le diga a Peter, te voy a recoger más tarde de la biblioteca, de la biblioteca, según que biblioteca, pero como todos sabemos, Peter no fue a a la librería o biblioteca para leer libros, como todos sabemos en los cómics y en la película. En la película, él fue a, a ponerse en la lista de concursantes o, con, o, o contendientes a luchar con un luchador de lucha libre que fue interpretado por el gran luchador Randy Macho Man Savage de la W, de la WE y WCW. Pero, pero Peter, 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 cuando él se mete al concurso de luchar contra el Macho Man Randy Savage, él ya fue, ya pasó una semana, ya pasó, ya ha pasado, han pasado varias semanas después que él fue mordido por la araña radioactiva que le da los poderes que le da los poderes del hombre araña. Y Peter es, es, es masacrado por, por el luchador, luchador de lucha libre que otra vez es interpretado por el gran Randy, por el gran luchador profesional Randy Macho Man Savage. Y eventualmente Peter le gana a este luchador y gana su y gana el premio de dinero del
del concurso. Pero el promotor del concurso le dice, tú no ganaste en el tiempo que decía. En el, en el periódico, entonces el promotor del concurso le da $100 a Peter. Y Peter se enoja con el promotor y con buena razón. Porque la promoción era de $300. Y con buena razón Peter se enoja. Entonces Peter se va. Peter se va. Peter se va. Peter se va. Pero en esto, cuando él se va, un, un ladrón se, se mete a la oficina del promotor del concurso y se lleva se lleva el dinero del promotor. Y el promotor le dice a Peter, ¿por qué no lo paraste? ¿Cómo le ganaste? ¿Por qué no paraste? ¿Por qué no le pusiste un alto a ese ladrón que me acaba de robar mi dinero? Y Peter le dice, pues ese ya no es mi problema. Pero después de salir de la librería o del lugar del concurso de lucha libre, que obviamente él ganó en contra del luchador, que es interpretado otra vez por Randy Macho Man Savage. Después después de que él salió, él está caminando en Peter está caminando en, en el sidewalk de una de las calles de Nueva York, esperando, llegando al lugar de espera para, llegando al lugar de espera de, llegando al lugar de espera donde él según va a esperar a su tío Ben para que él lo recoja para irse a su casa. Pero Peter se percata hay que que hay que hay perdón que 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 hay sirenas de carros de policías yendo un poco más un po- un poquito más adelante o un poquito más enfrente donde él está caminando, pero él está cerca donde él está cerca o caminando cerca donde está la conmoción de gente que está pidiendo ayuda para alguien que fue baleado y Peter como buen samaritano, él quiere ver si esta persona necesita ayuda o si necesita ayuda, pero, pero en eso él se percata que la persona que está tirado en el piso y que la policía está ayudando o tratando de ayudar es su tío Ben. Es su tío Ben, que fue, que fue, que fue baleado por su carro, por un ladrón. Después, después, y Y trágicamente, el tío, el tío Ben de Peter, se muere, se muere, se muere, se muere enfrente de él gracias a los tiros de bala que el tío Ben recibe. Después, Peter se enoja, Peter está llorando y se enoja al mismo tiempo
o está enojado y triste al mismo tiempo. Entonces él se va en busca del ladrón que mató a su tío Ben. Pero cuando Peter encuentra al ladrón que mató a su tío Ben, él se da cuenta que el ladrón que mató a su tío Ben es el ladrón que él ayudó a escapar de la oficina del promotor, que este mismo ladrón le robó dinero al promotor. Y cuando Peter se da cuenta que se da cuenta que es el ladrón que él ayudó a escapar de la oficina del promotor del concurso de lucha libre, él no solamente se siente culpable consigo mismo, pero también al mismo tiempo, él siente una impotencia en contra de sí mismo y él piensa que yo causé la propia muerte de mi tío Ben. Y, y, y con esto, y con la, y, y gracias a esto, Peter, Peter, Peter no se siente como, como, como un bote de basura, como un bote de basura que no se merece el cariño de su tía May, y otra vez, él él se siente culpable de la muerte, de ser el causante de la muerte de su tío Ben. Pero antes de morir y antes que Peter se enojara con su tío Ben, el tío Ben le dijo, con gran poder hay una gran responsabilidad, que es el lema de, que es el lema, que es el lema del hombre araña, del hombre araña. Y como como Peter se va a convertir en el hombre araña, en nuestro arácnido favorito de Marvel, este, Peter carga ese lema o frase durante, durante toda la película como el hombre araña, y cumple con lo que cumple con la con lo que el tío Ben le con lo que su tío Ben le dijo. La responsabilidad con este gran poder, como el hombre como el hombre araña. Pero después Peter, como el hombre araña, se encuentra por primera vez con el duende verde que, que quiere destruir, que quiere matar al hombre araña. Y Harry Osborn, el mejor amigo de Peter, no sabe que el duende verde es su propio su, su propio, su propio papá, su propio papá. Pero la cosa de Harry y su papá es muy, muy, muy fuerte. Una cosa muy fuerte y muy buena durante la película. Porque el señor Osborn quiere, quiere, él se siente muy insatisfecho, con la persona que se ha vuelto Harry. Un,
un buen estudiante, pero no tan bueno como Peter, no tan bueno como Peter. Entonces Harry se siente muy, muy triste por esto y muy triste por esto, muy triste por esto que su propio padre quisiera un hijo como Peter en vez como Harry, como él mismo, como Harry. Entonces, entonces no hay una buena relación. Entonces, no hay una buena relación entre Harry y su papá por lo mi- por lo por lo que por lo que él ve, por lo que Harry ve que su papá quiere tener un hijo como quisiera tener un hijo como Peter Parker, que es un gran estudiante y un gran estudiante y un niño y un chico listo. Pero, pero regresando al Duende Verde, cuando, cuando, cuando el Hombre Araña o cuando Peter, como el Hombre Araña se enfrenta a, al Duende Verde, al Duende Verde, al Duende Verde, Peter tiene un poquito de, un, un poquito de problemas, de problemas, de problemas, de problemas, de problemas en derrotar al Duende Verde, pero al final de su primera, de su primera, de su, de su primer encuentro con el Duende Verde, él prevalece en contra del Duende Verde, alias, alias, el señor Osborn. Y en este caso, y en este caso, Harry, que todavía no sabe, él no sabe nada que su papá es el Duende Verde, pero, pero en este caso, Harry está saliendo con el amor con el amor, con el amor de vida y de cuerpo y alma de Peter, Mary Jane, de Mary Jane Watson, el amor de la vida de Peter, Mary Jane Watson, que es su vecina, que desde el primer grado Peter ha estado enamorado de Mary Jane, de Mary Jane, de Mary Jane, de Mary Jane. Entonces, de Mary Jane Watson. Pero, como, como, como el hombre araña, como el hombre araña, Mary Jane no sabe que el hombre araña y Peter son la misma persona. Y eventualmente Mary Jane se enamora del hombre araña y le dice al hombre araña, tú eres mi, tú eres, tú eres mi stalker, tú eres mi acosador número uno y siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás aquí, siempre estás ahí o aquí cuando estoy en problemas o cuando, cuando necesito cuando yo, Mary Jane, necesito ayuda, necesito ayuda. Y, y Mary Jane se enamora del hombre araña, Alice Peter Parker. Entonces, al final, o en la última pelea, en la última pelea de la película, o, o antes de la última pelea de la película, el Duende Verde llama a Peter, llama a Peter, llama a Peter, que está
que está en el hospital cuidando a su tía May después que la casa de la tía May es atacada por el Duende Verde, que es atacado por el Duende Verde, y el Duende Verde le pregunta a la tía May, ¿dónde, dónde está tu sobrino? ¿Sabe dónde localizar al hombre araña? Entonces Peter está cuidando a su tía May después que el Duende Verde la quiso matar en su casa. Entonces Peter es llamado por teléfono por el Duende Verde, y le dice el Duende Verde: yo tengo a tu querida Mary Jane, a tu querida Mary Jane Watson. Entonces, si la quieres ver, si la quieres ver morir, o si la quieres salvar antes de que yo la mate, venías a rescatarla. Entonces, Peter va, o el hombre araña va a rescatar a a Mary Jane Watson. Pero además de tener a Mary Jane Watson colgando de su mano, el Duende Verde tiene a una excursión, a una, a una, es- a un a un grupo de niños, y obviamente a su maestro, colgando de su otra mano, y le dice al hombre araña, el Duende Verde le dice al hombre araña: tú eliges a tu querida Mary Jane, o a estos mocosos, y a su y a su y a su maestro tonto, que tiene un moco que tiene un gran moco en vez de un gran cerebro. Entonces, eventualmente el Duende Verde suelta a Mary Jane y a los pobres niños con su maestro, y Peter, como en una gran hazaña de atletismo, o en una gran hazaña del hombre en una gran hazaña del hombre araña, no sé cómo lo hace, pero lo hace. Peter salva a su querida Mary Jane Watson, y salva a los niños, al grupo de niños con su maestro también. Pero Mary Jane le dice al hombre araña: tenés aquí, Pete, o sea, hombre araña, o sea, cuidado, aquí viene el Duende Verde. Y pero Peter Peter se da su- se, se da se, se- se da cuenta muy tarde, que el Duende Verde se percata que el Duende Verde viene por él muy tarde. Entonces el Duende Verde lo agarra con una cuadra de su, o con un cable de su, de su, de su tabla voladora, y lo remata, y lo remata, o sea, el duende
el Duende Verde remata al pobre Peter en contra en contra de un edificio abandonado y que es de ladrillo. Y cuando el Duende Verde lanza al pobre de Peter en contra de este edificio viejo y abandonado de ladrillo, Peter quiere, rompe la pared de este edificio y cae muy aparatosamente al suelo, al suelo, al suelo del edificio, al suelo del edificio aparatosamente y antes que, que se ponga pilas Peter el hombre araña, como el hombre araña, el Duende Verde, alias el señor Osborn, alias el señor Osborn, le lanza una bomba, una bola, el Duende Verde le lanza a Peter una de sus bombas naranjas que, que cuando el Duende Verde tira una de sus bombas, una de sus bombas naranjas que rebota en el suelo, pero cuando rebota en el suelo del edificio abandonado, explota en la cara de Peter, que rompe, que rompe, que rompe una a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad le rompe la explosión de la bomba, le rompe a la mitad, a la mitad la máscara del hombre araña a Peter. Entonces, y después, obviamente, el Duende Verde lo trancasea a Peter como el hombre araña y piensa, el Duende Verde piensa que ya que puede que ya puede aniquilar, por fin, que ya puede aniquilar a Peter como el hombre araña y lo puede tirar a la basura. Pero el el gran error del Duende Verde, alias el señor Osborn, comete es hablar, hablar babosadas hablar babosadas, como decimos en Guatemala, de Mary Jane, diciéndole a Peter, voy a tener mucha diversión, diciéndole a Peter cuando él está inconsciente y no se puede levantar como el hombre araña, le dice el Duende Verde a Peter, yo voy a tener mucha diversión con Mary Jane y lo voy a disfrutar. Y eso, y eso, y eso levanta a Peter con una fuerza, con una determinación y fuerza descomunal, descomunal, como si fuera la Roca después de luchar contra Triple H y después de luchar contra Triple H o con cualquier otro o si él pudiera o si la Roca pudiera ganarle a su primo Roman Reigns en WrestleMania, si fuera el caso es que Peter se levanta
de repente con otra vez con esta fuerza descomunal del enojo que le causa que le que le causa los comentarios del Duende Verde y empieza empieza a a pegar a ¿cómo se llama? A, a darle a darle una paliza al Duende Verde hasta el punto de casi matarlo. Pero antes que el Hombre Araña o Peter mate al Duende Verde como el Hombre Araña, el Duende Verde le dice a Peter, espérate, soy yo, soy yo, Peter. Y entonces el Duende Verde se quita su traje, se quita su máscara, el Duende Verde, y Peter se da cuenta que el Duende Verde ha sido o es el papá de Harry, el papá de su mejor amigo, Harry Osborn, el señor Osborn, el señor Osborn. Y le dice Peter al señor Osborn, señor Osborn, ¿sabe usted que usted ha matado a gente inocente? Y, y, y el señor Osborn le dice a Peter, le, le dice a Peter, ese no fui yo. Pero, pero durante la conversación que Peter tiene con el señor Osborn, durante una, durante una parte de la conversación, durante una parte de la conversación que Peter está teniendo con el señor Osborn, Peter se distrae por un momento, se distrae, se distrae por un momento, entonces el señor Osborn apacha un botón de su traje del Duende Verde que controla la tabla voladora del Duende Verde y este botón no solo controla la tabla, no solo controla la tabla del Duende Verde, pero hace que la tabla tenga cuchillas afiladas para clavarle, para clavarle, para cablar, para cablarle, para cablarle, para cablar, para acabar con Peter y clavarlo, básicamente apuñalarlo, o sea, como si fuera un cuchillo, y apuñalar al pobre Peter. Pero, pero, pero gracias a los sentidos arácnidos que tiene Peter, como el hombre araña, eh, como el hombre araña, Peter da un backflip y da un backflip, da un backflip, da un backflip de 10.9, bueno, 9 de 10.9 si fuera ser como si fuera un backflip de las Olimpiadas y Peter esquiva o se escabulle de las cuchillas de la tabla de la tabla de el Duende Verde del Duende Verde y trágicamente las cuchillas de la tabla del Duende Verde clavan, se clavan en el cuerpo o en en el abdomen del señor Osborn.
del señor Osborn. Del señor Osborn. Y antes de morir, el señor Osborn le dice a Peter: no le digas nada a Harry. Entonces, varios días han pasado después de que el después que el señor Osborn muere trágicamente, y que estamos vemos vemos que Harry y Peter están en el cementerio después del funeral después del funeral del señor Osborn. Y Harry le dice a Peter: tú y tu tía May son la única familia que tengo ahora. Y también Harry le dice a Peter también que el Hombre Araña va a pagar muy caro, muy caro, muy muy caro por la muerte de mi papá. Como si fuera un capítulo de la gran novela de Televisa, Cuna de Lobos. Cuna de Lobos. En eso, después de la conversación que tiene Peter con Harry, aparece Mary Jane Watson, y le dice Mary Jane a Peter: tú has siempre, tú has siempre, tú has, has estado siempre cuando yo te necesito, cuando yo te necesito. Y también le dice Mary Jane a Peter que lo ama, pero en vez de decir que, que Peter ama también a Mary Jane Watson, Peter le dice: tú y yo no podemos estar juntos, porque si estamos juntos, o si estuviéramos juntos, tu, tu vida peligra. Tu, peligra, tu vida peligra si estás conmigo. Y además, tengo muchas otras, tengo muchas cosas que hacer, otras cosas en mi mente. Pero, pero adentro Peter quiere gritar. Adentro de su ser y su cuerpo, él quisiera gritarle a Mary Jane que él la ama también, pero él sabe que él no puede decir eso, porque él no puede decirle que él ama a Mary Jane, porque él, él tiene la responsabilidad de cuidar ciudadanos, a los ciudadanos, y a Mary Jane como una araña de cualquier peligro. Entonces, es el fin de la película. De Sam Raimi, de la gran película de Sam Raimi, de la primera película de la trilogía de Sam Raimi, del Hombre Araña. Gracias por ver este video. Denle un like a este video y díganme qué le dije, díganme qué 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 hicieron ustedes si ustedes tuvieran su propia Mary Jane,
y le dijera, y les dijera a su propia Mary Jane que los ama y ustedes le dicen a su propia Mary Jane que no. Y no le pueden decir por qué él no. Entonces, ¿qué le dije? Díganme qué le dijeran, qué le dijeran a su propia Mary Jane si les dicen que, si les dice a su propia Mary Jane que los ama. ¿Qué le, qué le, con- qué les, con, qué les, con- qué- ¿Cuál sería su respuesta? Muchas gracias por ver este video y otra vez, pónganle un like. Adiós.